Bueno, buenas noches. Vamos a mirar a ver si ya nuestros asistentes están en línea para dar inicio a la segunda parte de nuestro entrenamiento de bases para un entrenamiento deportivo, pues con énfasis en ciclismo. Hace 8 días iniciamos pues con Fabián, la primera parte. Hoy continuamos la segunda parte de este entrenamiento como tal. Buenas noches, Fabián, ¿cómo estás? Hola Leonardo, buenas noches y buenas noches a toda la audiencia. De verdad que me siento muy orgulloso de estar acá y haciéndoles presentación de todos estos temas de estudio, ¿no? Es una cosa que nos apasiona a todos, entonces la idea es aprender de todos y cada uno de ustedes y que entre todos, digamos, que aprendamos a manejar este tema de la mejor manera. Bueno, para informarle a todos nuestros clientes y usuarios de IGP Sport que en el club, en el Learning Club de IGP Sport, ya está colgado el entrenamiento de hace 8 días, ya está el video ahí publicado. Para las personas que no se han registrado, todavía no son parte del club, recuerden que deben enviar un correo electrónico con una información que son sus datos personales, la tienda donde realizaron la compra y el serial de su equipo. Ya con eso se les da acceso al club, se les envía su usuario, que es el correo electrónico con el que se registren, y una contraseña que se crea. Ya con eso tienen acceso al club y van a poder ver el entrenamiento de hace 8 días, también es el entrenamiento del día de hoy y todos los videotutoriales que hemos diseñado en el manejo de los equipos. Entonces, pues Fabián, bienvenido nuevamente, muchas gracias. Queremos informarle pues a los asistentes al entrenamiento del día de hoy. Hace 8 días Fabián fue muy generoso con nosotros con el tema de las preguntas. Nos quedamos creo que sobre eso a las 8:30 o un poco más. Hoy a Fabián lo tenemos en Estados Unidos, celebrando el Día de Acción de Gracias. Entonces, tiene otras actividades ahora. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dejan todas sus inquietudes y preguntas en el chat. Nosotros vamos a tomar notas de ellas. Posteriormente, cuando tengamos acá a Fabián, vamos a sacar un video donde él va a dar respuesta pues, a la gran mayoría, si es todas las preguntas que ustedes dejen. Así que, bueno, siendo más, entonces, vamos al grano, Fabián. Vale, perfecto. Bueno, entonces empezamos. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que terminamos la clase pasada. La clase pasada terminamos en las maneras de encontrar la frecuencia de pulsaciones máxima y las zonas de entrenamiento, las zonas de frecuencia cardíaca. ¿Listos? Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, dependiendo del porcentaje de las pulsaciones, ¿vale? Hoy vamos a tratar diferentes capacidades. Hay diferentes capacidades que nosotros como seres humanos tenemos. Entonces está la flexibilidad, está la velocidad, la fuerza y el día de hoy vamos a tratar la resistencia. Entonces, la resistencia es la capacidad de resistir tanto psicológicamente como físicamente una carga durante un largo tiempo. ¿Sí? Esta carga va a tener un efecto sobre nosotros que es un cansancio, digamos, una pérdida del rendimiento que puede ser superable o insuperable debido a la intensidad y la duración de la misma y o a la recuperación rápidamente después de esfuerzos físicos y psíquicos. Sí, entonces básicamente la resistencia es la capacidad que tiene nuestro cuerpo para soportar diferentes cargas de entrenamiento, de ejercicios, de velocidad, de competencia, etcétera. Hay una fórmula muy general que la utilizó, si no estoy mal, Sintel en el 91, que simplemente hace referencia a que la resistencia es las reservas de energía que tiene el cuerpo y sobre la velocidad en las que el cuerpo las consume. Es una fórmula muy general, pero que realmente hay muchísimas cosas aparte de solamente las reservas de energía, sino ya temas de adaptaciones, temas psicológicos, etcétera. ¿Listos? Entonces hoy vamos a hablar de la resistencia. Vamos a tener diferentes conceptos que van a ser básicos en esta clase del día de hoy, porque no son conceptos que son un poco diferentes a lo que normalmente nosotros conocemos.
Entonces, la potencia dentro de la resistencia es la mayor cantidad de energía que yo puedo producir en diferentes procesos metabólicos energéticos, por ejemplo, como un proceso metabólico anaeróbico láctico. Entonces, mayor cantidad de energía en este proceso metabólico. Yo sé que las palabras son complicadas, yo sé que las palabras de pronto no las entendemos todas, ya vamos a ir paso a paso y les voy a ir aclarando, digamos que algunos temas. ¿Listos? Entonces, la mayor cantidad de energía que yo puedo producir en los diferentes procesos metabólicos que tiene el cuerpo. Entonces, básicamente, bueno, no me voy a adelantar, perdón. La capacidad es como el espacio que yo tengo, el mayor tiempo que yo puedo mantener esta alta producción de energía por una magnitud disponible de las fuentes de energía utilizables o el volumen total de los cambios metabólicos, que ocurren en el organismo durante este ejercicio. Entonces, básicamente la potencia es lo que yo tengo de reserva. La potencia en los procesos metabólicos se refiere a lo que yo tengo como reserva para utilizar en energía en diferentes procesos metabólicos, y la capacidad es lo que puedo llegar a producir, el tiempo que me va a tomar, digamos, que producir la energía en estos diferentes tiempos en estas diferentes fases de los procesos metabólicos. ¿Listo? Y la eficiencia es la medida en la que la energía liberada en los procesos metabólicos es utilizada para la realización de un trabajo. ¿Listos? Entonces, estos son los tres conceptos que vamos a ver: potencia, capacidad y la eficiencia. ¿Listos? Son conceptos supremamente importantes en la bioenergética aplicada dentro del entrenamiento fisiológico. Y entonces ahora nos vamos a ir hacia tipos de resistencia. ¿Listos? No se asusten, tranquilos. De verdad que van a poder ustedes entender muy bien a qué nos referimos con esto. Inclusive los vamos a preparar para que cuando vean alguna charla o alguna exposición y de pronto hablen cosas que no son, entonces ustedes ya saben la capacidad de decir si es verdad o no es verdad. ¿Listo? Hay diferentes vías en las que el cuerpo produce energía. Hay una vía que se llama una vía aeróbica, una vía anaeróbica láctica y una vía anaeróbica aláctica. ¿Listo? Bueno, no se asusten. La potencia anaeróbica aláctica. Entonces vamos a comenzar con esta primera. ¿Listos? La vía anaeróbica aláctica de desarrollar energía. Entonces, la potencia anaeróbica aláctica hace referencia a actividades o ejercicios que nosotros hacemos en una duración de 5 a 6 segundos. ¿Listos? No hay producción de lactato y lo único que utiliza el cuerpo en estos 5 o 6 segundos son las reservas de ATP. Para los que no saben qué es ATP, es una molécula de proteína que tenemos dentro del músculo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos un ejercicio de 5 a 6 segundos con máxima intensidad, o sea, al 100% de nuestra capacidad, nosotros vamos a utilizar una vía de generación de energía anaeróbica aláctica. ¿Qué quiere decir eso? Que como el proceso es tan rápido, yo no alcanzo a producir la proteína, la ATP, entonces el cuerpo utiliza el ATP que tiene como reserva dentro del músculo. No hay muchas reservas. No hay muchas reservas de esta proteína. Entonces, por eso es que es tan poco tiempo lo que utiliza para esta forma de consecución de energía.
Las reservas son limitadas. Entonces, una vez se acaban las reservas de esta proteína, el cuerpo recurre, entonces aquí es donde vamos a nuestra capacidad anaeróbica. ¿Y qué quiere decir la capacidad anaeróbica? Aláctica, que nosotros vamos a poder sostener esta intensidad de ejercicio durante 10 segundos, 12 segundos e inclusive 15 segundos utilizando reservas de fosfocreatina, ¿sí? Que tiene el músculo para regenerar el ATP que gastó. Y de esta manera voy a poder mantener la misma intensidad durante 15 segundos. Entonces, ojo, porque aquí ya hay una reacción química que tiene el cuerpo. La primera es que utiliza el ATP que está derechito en el músculo, ¿sí? Entonces hay un banco de ATP. Listo, yo necesito hacer un pique de 30 metros. Voy al máximo posible durante esos 30 metros y el cuerpo recurre a esta proteína para hacer esa intensidad. Pero ojo, porque es que entonces ya no voy 30 metros, sino voy 60. Entonces el cuerpo va a empezar a recurrir a las reservas que nosotros tenemos de fosfocreatina, ¿sí? Para poder tratar de mantener esa misma intensidad durante un periodo más grande de tiempo. Perdón. ¿Listo? Entonces, espero que esté claro lo que quiere decir anaeróbico a láctico. ¿Qué quiere decir a láctico? Que no se producen las reacciones químicas como el lactato. ¿Listo? Ya vamos a ir un poquito más adelante a las vías de energía de anaeróbicas lácticas. ¿Listo? Entonces, muy bien. Espero que esté supremamente claro esta primera parte. Ahora vamos a vías de energía anaeróbicas lácticas. En este momento, si nosotros necesitamos mantener la intensidad alta, una intensidad del 100% de nuestro esfuerzo, ¿sí? Vamos a tener que recurrir, porque una vez se acabe una vez se acaben las reservas de fosfocreatina, como los recursos son limitados, el cuerpo va a tener que acudir a unas reservas de glucosa. Estas reservas de glucosa están tanto en la sangre como en el músculo, ¿sí? Pero como esta molécula de glucosa es más grande, entonces el proceso químico que hay es mucho más pesado, ¿sí? Entonces, se nos acabó las reservas de fosfocreatina. Se nos acabó el ATP primero, se nos acabó las reservas de fosfocreatina. El cuerpo ahora va a acudir a la glucosa para generar energía para que nosotros podamos mantener una intensidad alta de ejercicio. Entonces, esto, para ponerlo en palabras coloquiales, porque si nos vamos un poquito más allá, digamos que lo que hace la célula es partir la molécula de glucosa en dos piruvatos, ¿sí? Ya, los piruvatos se fermentan y esta fermentación va a producir tres cosas. Va a producir la proteína de ATP, que es la que nosotros necesitamos hacer, la que nosotros necesitamos tener para la contracción, para poder realizar el ejercicio. Pero además de producir esta proteína, además de producir la ATP, nosotros tenemos residuos de agua que van a ser expulsados a través de la orina o se mezcla con la sangre y lo expulsamos como CO2, ¿sí? Y vamos a tener unos residuos de ácido láctico, ¿sí? Por eso esta vía energética se llama anaeróbica láctica, por los residuos de ácido láctico que se producen al hacer este rompimiento de estas moléculas, ¿vale? Una vez
nosotros cojamos la glucosa del cuerpo, es para tiempos estimados. Estos tiempos son estimados y son, digamos que teorías que nos dan diferentes autores. Puede ser más, puede ser menos, dependiendo de la particularidad y de la individualidad de cada deportista, pero esto básicamente son estándares, ¿sí? Para esfuerzos de 45 segundos. ¿Listos? Una vez nosotros utilizamos la glucosa, vamos a entrar a otro proceso químico que se llama la capacidad anaeróbica láctica y básicamente va a ser, se produce el ácido láctico del rompimiento de las partículas de las moléculas, perdón, de glucosa y vamos a producir el ácido láctico. Esto se produce principalmente en las células musculares y en los glóbulos rojos. Dicho ácido se forma cuando el cuerpo descompone carbohidratos para utilizarlos como energía cuando los niveles de oxígeno son bajos. Esto quiere decir que vamos al tope de nuestro esfuerzo en 45 segundos. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a la fuente de energía aeróbica, vías del metabolismo aeróbico. Entonces vamos a una potencia aeróbica. Bueno, perdón, yo quiero hacer una interrupción porque no sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta. No. Bueno, hasta el momento. No. Vale, perfecto. Entonces espero que esté muy claro el tema. Igual lo vamos a ir avanzando un poquito más. ¿Listos? Vamos a tener, entonces ahora entramos a la parte aeróbica. Dentro de la parte aeróbica tenemos dos principales vías de energía. La potencia aeróbica, que básicamente hacemos, nos enfocamos hacia el consumo de oxígeno máximo, que fue lo que vimos en la clase anterior. ¿Sí? Es la máxima producción de oxígeno a través de una vía aeróbica. Y luego la capacidad aeróbica es la que podemos mantener durante inclusive 6 minutos. Estos datos, como les dije, son estándares porque dentro del ciclismo, digamos, y con una base de entrenamiento mucho más grande, nosotros podemos llegar a mejorar estos números. Y es que podemos mantener nuestra máxima capacidad aeróbica durante 10 minutos. Por ejemplo, Indurain lo hacía. Y esto si queremos hacer deportes de mayor cantidad de tiempo, ¿vale? Ahora, si nosotros lo que buscamos es hacer un deporte, ojo con unas cosas acá, y es que aquí entonces está la diferencia de los entrenamientos para los distintos deportes. Por ejemplo, si yo hago bicicross, ¿dónde creen que estoy? Si mi deporte son vueltas de más o menos 40 segundos y 1 minuto. Pues sí, señores, estamos en la parte anaeróbica láctica. El esfuerzo es entre 40 segundos, perdón, y 1 minuto. Quiere decir que estoy entre estas dos vías de fuente de energía láctica, porque el esfuerzo es de 40 segundos en donde alcanzo a hacer un proceso químico que me genera ácido láctico dentro del cuerpo. Entonces voy a tener que entrenar estas capacidades. ¿Listo? Si mi deporte es entre 5 segundos y 20 segundos, entonces mi deporte es un deporte donde utiliza una fuente de energía anaeróbica aláctica. No alcanzo a producir ácido láctico, por lo que tengo que entrenar es esta fuente de energía. ¿Listos? Ahora, si el deporte que yo hago necesita o requiere de mayor cantidad de tiempo, entonces ya vamos a tener que hablar de una cosa y es eficiencia. Entonces, más que potencia y más que capacidad, es la eficiencia. Y acuérdense que habíamos hablado que la eficiencia simplemente es qué tan bueno soy utilizando estas vías de energía, ¿sí? Ya sea anaeróbica láctica, ya sea anaeróbica láctica
o inclusive ya sea la forma aeróbica. ¿Listo? Es que también la utilizo durante cierta cantidad de tiempo. ¿Sí? La medida en que la energía es liberada en los procesos metabólicos. Esto se refiere a la eficiencia. ¿Y a esto cómo lo vamos a manejar? A través de dos cosas que son el umbral anaeróbico, ¿sí? Y es la intensidad con la que yo puedo mantener utilizando reservas de glucógeno en el músculo de hígado, que es más o menos 30 minutos. Y el umbral aeróbico, que nos referimos a una fuente energética principal que vamos a utilizar en este umbral, que es la grasa, carbohidratos. Entonces, en este momento, en el umbral aeróbico, la intensidad tiene que bajar y en el umbral anaeróbico simplemente voy a tratar de utilizar la menos energía que pueda estando en esta capacidad. ¿Vale? Bueno, hasta el momento, ¿hay alguna pregunta, por favor? En la capacidad Sí, por anaeróbica láctea. aquí hay alguien, Fabián. Ya lo vi a Diego. ¿Sí? Me perdí un poco en la capacidad anaeróbica láctica. Bueno, ya te explico otra vez. Dame un segundito, por favor. Bueno, entonces, vamos a volver al principio. Para la potencia anaeróbica láctica, el cuerpo utiliza las reservas de ATP que tiene para hacer esfuerzos a máxima intensidad de 5 a 6 segundos. ¿Sí? Como estas reservas son limitadas, el cuerpo acude, entonces aquí es cuando va la capacidad aeróbica láctica, el cuerpo acude a la fosfocreatina para hacer la creación de esta proteína, de la ATP. ¿Listo? Muy bien. Ahora, la potencia anaeróbico láctica. Como el cuerpo ya no tiene más fosfocreatina, porque nuevamente les explico que los recursos son limitados, el cuerpo acude a la glucosa, ¿sí? A una molécula de glucosa para de esta molécula tratar de sacar la ATP. Tratar no, saca la ATP de la glucosa. Este proceso se llama potencia anaeróbica láctica, acuérdense. Pero como la molécula de glucosa es mucho más grande, entonces tiene que partirla en dos. Este proceso químico entra la molécula, se genera la ATP, pero una vez se genera la ATP quedan dos residuos, queda el agua y queda el ácido láctico. Entonces, entramos la glucosa, sale ATP, sale agua que se expulsa a través de la orina o a través de la respiración como CO2 y además de eso nos genera un residuo que se llama ácido láctico. ¿Listo? No sé si respondimos tu pregunta. Y yo quisiera hacerte una pregunta, Fabián. Dime. Bueno, digamos que la mayoría de las personas que están aquí asistentes hacen pues mountain bike o hacen ciclismo de ruta y digamos que si tratásemos como de entender esta terminología, a ver, lo que nos debe quedar es que eso tiene relación con la alimentación que debemos tener a la hora de hacer un entrenamiento para saber qué es lo que debemos consumir, qué es lo que nos va a dar energía. No, pues sí, también. Todo tiene relación. Pero voy más allá para que entendamos los procesos químicos que tiene el cuerpo frente a cada esfuerzo para saber cuál va a ser la mejor manera de hacer la planeación del entrenamiento para mejorar cada una de estas capacidades. Entonces, ¿a qué voy? Yo quiero hacer y yo quiero llegar al final de una etapa o de una ruta y quiero sprintar. El sprint me dice que son más o menos 10 segundos. Entonces, ¿qué capacidad yo voy a utilizar en esos 10 segundos? La máxima, ¿cierto? Entonces voy a tener que acudir a mis reservas de ATP para poder ejecutar este tipo de pique. Entonces, obviamente tiene que ver mucho la alimentación, pero en este momento estamos más enfocados es hacia cómo entrenar esta vía en que el cuerpo necesita de ese tipo de energía, ¿me entiendes?
Es decir, si un ciclista es sprinter, pues lo que va a hacer es enfocarse en el entrenamiento de este que estás explicando. Claro, y ya voy entonces a los, o sea, ese es como el proceso químico que hace el cuerpo digamos que sacar la energía, ¿sí? ¿Y qué es lo que necesitamos en cada una de estas bases de energía? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo que yo explicaba, si yo soy bicicrossista, yo voy a estar en este tipo. Si yo soy en deportes, por ejemplo, de piques de 100 metros, yo voy a estar en este, que es de 5 a 10 segundos. Pero mi deporte es de más de 30, más de 60, más de 2 horas, entonces digamos que yo voy a tener que estar entrenando umbral anaeróbico y el umbral aeróbico. Obviamente esto nos sirve para entender de dónde saca mi cuerpo la energía para cada tipo de deporte. Cuando las competencias son de 4, 5, 6 horas, Cuando ya vamos allá. listo. ¿Listo? Bueno, perfecto. Entonces, este es un proceso bioenergético que tiene mi cuerpo para generar energía. Entonces, estábamos hablando que el umbral anaeróbico, entonces son más o menos capacidades de esfuerzos de 30 minutos en donde voy a tener que manejar una intensidad bastante alta y lo que voy a tratar de utilizar en esos 30 minutos es las reservas de glucógeno que tiene mi cuerpo en músculo e hígado. Y si mi prueba es más allá de 90 minutos, entonces yo voy a tener que trabajar sobre el umbral aeróbico, que como fuente principal de energía lo que tiene es la grasa, los carbohidratos. ¿Listo? Entonces, obviamente, al ir sobre este umbral aeróbico, que eso fue una cosa que vimos en la clase pasada, voy a tener que manejar la intensidad, tengo que bajar la intensidad, porque no puedo, digamos, seguir sobre el 100% más de 90 minutos. ¿Por qué? Pues porque me voy a quemar, no voy a durar todo el tiempo. ¿Listos? Y aquí hay una pequeña gráfica que yo sé que esto es un complique y de pronto no la voy a entender, pero básicamente lo que me dice la gráfica es los aportes energéticos que yo tengo en el tiempo. ¿Listo? Entonces, si usted, Leonardo, me corriges por favor, pero ¿ves la flechita? ¿Ves la flechita? Dame un segundo, yo lo agrando acá a ver. Sí, la flecha que va hacia arriba. No, 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 la flecha como el mouse. Ah, sí, sí, se ve. Ah, bueno, perfecto. Entonces, de 0 a 10 segundos, lo que yo voy a utilizar son las reservas de ATP o de fosfocreatina, perdón. Pero ustedes se van a dar cuenta que estas reservas son mínimas, entonces a los poquito tiempo ya no voy a tener reservas y voy a entonces a empezar a sacar energía a través de la glucosa. ¿Listos? De una glucólisis. Obviamente estas fuentes de energía también son limitadas, entonces ya voy a empezar a sacar energía del glucógeno y la contribución de los ácidos grasos, las grasas, ¿listo? Y arriba lo que nos va a decir es la producción de ATP, cómo se va en cada uno de los procesos metabólicos que tiene el cuerpo. Entonces, si arrancamos de la fosfocreatina, pues la velocidad de producción de la ATP es del 4,4. Si vamos al glucógeno es de 3. Y ya si vamos al glucógeno en músculo o glucógeno en hígado o los ácidos grasos, que son las fuentes de energía que utilizamos cuando hacemos ruta, cuando hacemos mountain bike, pues se va a demorar muchísimo más. Lo que nos dice esto es que obviamente el entrenamiento es una fuente principal de adaptación para que el cuerpo, digamos, que se acostumbre a hacer todos estos cambios químicos, ¿sí? Para que el entrenamiento sea más llevadero, para que nosotros hagamos una adaptación de cuerpo tanto en la parte metabólica como en la parte anabólica del cuerpo. Y además lo que nos dice es que lo que necesitamos es una muy buena alimentación cuando estamos entrenando, cuando estamos compitiendo, porque básicamente es la fuente, es la gasolina que nosotros necesitamos para, para llevar a cabo ciertas cargas, tanto de entrenamiento como de competencia, como lo que sea que estemos haciendo. Listos.
Y aquí son, digamos que algunos datos que pues me pareció interesante ponerlos, que son como el estándar de lo que nosotros tenemos en el cuerpo, de los depósitos de ATP, de los depósitos de fosfocreatina y pues de algunas otras cosas más que nosotros hacemos. Entonces, por ejemplo, depósitos de ATP nosotros tenemos de 20 a 25 minimoles por kilogramo de músculo seco, una resíntesis de 15 milimoles sobre kilogramo de músculo seco cada segundo. ¿Listos? Y obviamente esto me va a llevar de 1 a 2 segundos e inclusive nosotros nos dimos cuenta que podríamos llegar entrenados de 5 a 6 segundos, gastar todas estas reservas. Depósitos de fosfocreatina, entonces tenemos 80 minimoles sobre kilogramo, una resíntesis de 9 minimoles de ATP sobre kilogramo de músculo seco durante segundo y una depresión de 10 segundos. Metabolismo anaeróbico. Esto es vamos a producir de 6 a 9 minimoles de ATP sobre kilogramo de músculo seco. Entonces ustedes se dan cuenta que miren, tenemos 20-25, pero vamos a producir de 6 a 9 cada segundo, digamos, si hacemos el metabolismo de la glucosa. Entonces ustedes se van a dar cuenta que va a ser el proceso mucho más lento, ¿sí? Muchísimo más lento. Y un metabolismo aeróbico, entonces 30 segundos de esfuerzo máximo, resíntesis de 1.32 minimoles de ATP sobre kilogramo de músculo seco. Todos estos datos ustedes no se los tienen que aprender de memoria, pero simplemente nos sirven como para que entiendan un poco cuál es el proceso que tiene el cuerpo durante cada ejercicio. Cuando yo me refiero al ácido láctico, por ejemplo, me refiero es al dolor de piernas que nos da cuando estamos haciendo un trabajo de intensidad muy alta durante más de 40 segundos. Y ustedes empiezan a ver que las piernas como que no dan más y pues eso básicamente que es la acumulación de ácido láctico que nosotros tenemos en las piernas por los diferentes procesos químicos en los que tiene que pasar el cuerpo para sacar energía de la glucosa, ¿sí? Después de eso, el cuerpo, vamos entonces ahí, yo creo que es donde estaba la pregunta, vamos a la capacidad anaeróbica láctica. El cuerpo tiene unas reservas de bicarbonato y él lo que va a hacer es una especie de tampón. Entonces, con esta reserva de bicarbonato y el ácido láctico, él va a generar lactato. Y este lactato lo va a utilizar el cuerpo para generar más glucosa y que el cuerpo pueda sacar de ahí su fuente de energía y este lactato lo utiliza el corazón y lo utiliza inclusive el cerebro. ¿Listos? Perdón, me salí. Listo. ¿Todo claro? Listo, muy bien. Perdón, Diego, hola Diego, ¿cómo estás? Cada vía metabólica es importante entrenarla. ¿Cómo debe ser su planificación para que uno no contrarreste la otra? Perfecto, ya vamos a llegar allá. Entonces, tranquilo. También hay una pregunta, si la viste, de Alejandro. A ver, perdóname. A ver, si contras, ¿qué trae al producirse qué contras trae al producirse en el rendimiento? Bueno, algo que nosotros como deportistas tenemos que manejar es la acumulación de ácido láctico. Hay personas que lo manejan mejor que otros, hay deportistas que lo manejan mejor que otros y básicamente es como decía mi entrenador, el ciclismo es un deporte de aprender a sufrir, ¿sí? Y es que nosotros vamos a tener que aprender a manejar el ácido láctico. Obviamente, eso se puede controlar de distintas maneras. Tú recuperas rápidamente el ácido láctico haciendo una recuperación activa. Entonces, es como vimos en la clase anterior, es ir en intensidades entre el 50 y el 60% durante un largo de tiempo para poder bajar el ácido láctico. Y lo otro es acostumbrarse al dolor. Y
Además de eso, pues tener una muy buena alimentación para que el cuerpo logre sacar las necesidades proteicas o de glucosa o de carbohidratos o de energía para que evitemos esta acumulación de ácido láctico. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora, si vamos a un trabajo aeróbico, nosotros tenemos que estar pendientes, acuérdense lo que vimos la clase pasada, que es el VO2 máximo, y esto lo que nos va a decir es más o menos nosotros cuánto podemos durar en una capacidad de VO2 máximo al 100%. Entonces, si yo voy al 100% sobre mi VO2 máximo, que es el VO2 máximo, acuérdese que es la mayor cantidad de oxígeno que mi cuerpo puede tomar y puede procesar para tener energía. Entonces, puedo ir a mi máxima capacidad de 6 a 10 minutos, el 95% puedo ir a 30 minutos, 85% 60 minutos, 80% 120 minutos, 70% 180 minutos. Todo esto para qué es necesario, para saber cuál va a ser mi mejor manera de entrenar. Acuérdense, todo esto es para hacer los procesos de adaptación y poder mejorar mi manera en que el cuerpo produce la energía, poder mejorar y poder tener adaptaciones sobre el proceso químico que tiene mi cuerpo en cada una de las fases metabólicas. ¿Listo? Hay diferentes tipos de resistencia. Entonces, tenemos la primera, que es una resistencia de corta distancia. Permítame, por favor, un segundo. Bueno, ahí mientras Fabián regresa, les recuerdo pues a todos los asistentes que pueden ir formulando sus preguntas. En la medida de lo posible, pues se van a ir respondiendo. Las que no se alcancen a responder hoy, luego vamos a preparar un video con Fabián, a través del cual pues él va a dar respuesta a las inquietudes que queden aquí en el chat. Y también recuerden que en el Learning Club de IGP Sport pueden ver la grabación del video de hace 8 días y también, nomás editemos este, también va a quedar ahí puesto para que lo puedan ver en el Learning Club de IGP Sport. Bueno, gracias, Leonardo. Excelente. Entonces vamos a nuestra primera tipo de resistencia. Tenemos el tipo de resistencia de cortas distancias. Entonces, en este tipo de resistencia, ¿qué es lo más importante? Una capacidad de disponer de mucha energía por unidad de tiempo de los depósitos de fosfato. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que yo tengo que hacer es aumentar mis reservas para que en este tipo de resistencia corta yo pueda utilizar esas reservas lo más rápido posible. ¿Sí? También necesitamos una capacidad de disponer de mucha energía por unidad de tiempo en la producción de energía anaeróbica. Acuérdense de tratar de que el cuerpo saque rápidamente, una vez se me terminen estas reservas de ATP, a través de la glucosa, que el cuerpo rápidamente saque esta energía para que yo pueda tener otra vez mis reservas al 100%. Acuérdense que estos deportes son de potencia. Capacidad de amortiguación, tolerancia al lactato, tolerancia a la acumulación de ácido láctico, una potencia aeróbica máxima, un muy buen consumo de oxígeno y obviamente esto va mezclado con trabajos de fuerza y de velocidad. Por eso el muñequito. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de deportes de potencia, de corta distancia, el biotipo de cuerpo es más o menos este. Yo sé que este está un poco exagerado, pero básicamente es porque esto nos va a ayudar a que las reservas de ATP sean muchísimo más grandes. ¿Listos? Y como son deportes de alta distancia, de corta distancia, perdón, lo que necesitamos es explotar mucho más rápido, tratar de conseguir la mayor velocidad en un corto tiempo. ¿Listo? Muy bien. Factores de rendimiento. Entonces aquí tenemos otro tipo de resistencia. Resistencia media de media distancia. Entonces ya estamos hablando como el bicicross, por ejemplo.
de 500 a 600 metros. Como el deporte de pista, ¿sí? La velocidad en pista, hasta los 1000 metros inclusive. Nos vamos en pruebas de 1000 metros que son más o menos de 30 segundos a 2 minutos. Entonces necesitamos una capacidad aeróbica. Ojo, porque en la anterior nosotros normalmente, como las pruebas son tan cortas, no siempre llegamos a un tope de nuestras pulsaciones. En este sí necesitamos un VO2 máximo porque la prueba es mucho más larga, una tolerancia al lactato, que es lo que normalmente nos pasa en estas pruebas de 2 minutos, y es que la mitad de la prueba ya empiezo con el ardor de las piernas que me están matando y un dolor impresionante. Glucógeno muscular, fuerza y velocidad, al igual que en las pruebas de corta distancia, pero pues obviamente en rangos diferentes, ¿no? Después tenemos resistencia de larga distancia 1, ¿sí? Capacidad aeróbica, obviamente VO2 máximo, nivel del umbral anaeróbico más alto, tolerancia al lactato, procesamiento del glucógeno, fuerza y velocidad. Resistencia de larga distancia 2, nivel de umbral anaeróbico, una capacidad aeróbica más alta, un glucógeno, o sea, que el procesamiento de glucógeno muscular y hepático sea mucho más alto, movilización de las grasas, porque acuérdense que en la parte aeróbica vamos a tener que utilizar ya los triglicéridos, una molécula de triglicéridos que va pues que es mucho más grande, entonces el procesamiento químico es mucho más pesado, entonces tengo que hacer una movilización de las grasas mucho más efectiva para la generación de energía. Y una cosa súper importante en la resistencia de larga distancia es la termorregulación. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en Barranquilla y estoy sudando un montón y yo sudo mucho y estoy expulsando entonces sodio, potasio, todos los electrolitos, entonces lo que tengo que hacer es una preparación de la hidratación antes, durante y después de la competencia, porque es algo que me va a afectar o positivamente o negativamente en mi rendimiento durante una prueba. ¿Listo? Y después vamos a tener resistencia de larga distancia 3, nivel del umbral anaeróbico, capacidad aeróbica, glucógeno muscular y hepático es muy similar al anterior, movilización de las grasas, perdón, y termorregulación. Aquí estoy hablando de esfuerzos físicos entre hora y media y más de 2 horas. ¿Listo? Y aquí entonces nos vamos a la pregunta que me estaban haciendo sobre la estructura de rendimiento específico. Esta es una estructura más o menos y pues muy general de las capacidades que tiene que entrenar cada deportista en cada una de las resistencias, tanto de corta distancia, de media distancia, de larga distancia. Entonces, si vemos, por ejemplo, la de corta distancia, entonces vamos a tener que empezar por un umbral aeróbico, entonces trabajar una base aeróbica, luego vamos a un umbral anaeróbico, trabajar sobre una base anaeróbica y ya sobre las demás capacidades, ¿sí? Esto es como una base de la estructura del rendimiento específico. Esto es para cada uno de los deportes, ¿sí? Si yo lo que busco es un trabajo de larga distancia, pues obviamente mi trabajo va a tener que estar concentrado sobre el umbral aeróbico, ¿sí? Acuérdense que el umbral aeróbico es cuando el cuerpo utiliza las grasas como fuente de energía. Y acuérdense que el umbral aeróbico está entre el 60 y el 80% de las pulsaciones máximas. Ya vamos a hacer un ejemplo al final
sobre métodos de entrenamiento, pero lo que quiero que conozcan es más o menos cómo se estructura todo el proceso de entrenamiento, una planificación del entrenamiento de cada una de las ramas del ciclismo. Me voy a ir acá un poquito atrás. Me voy a ir acá un poquito atrás para ver las preguntas. Perdón, Wilson. Entonces, Diego, no sé si ya respondimos tu pregunta sobre la estructura